Estimadas y estimados, nuestro vídeo sobre un tema que ya es para el tercer parcial, para que lo tengan claro. Espacios compactos. Vieran que este es un tema que pareciera un poco volado o abstracto, pero que en el fondo tiene ideas muy sencillas y muy de teoría de conjuntos. Los espacios compactos son importantísimos. Cuando usted trabaja en un espacio compacto tiene la posibilidad de probar muchos teoremas que sin ellos muchas veces o no se cumplen o tenés que pedir condiciones muy especiales. Los espacios compactos son una clase muy amplia de conjuntos y generalizan de cierta forma el concepto de finitud. Cuando uno trabaja, digamos, en R, R2, R3, Rn, hay caracterizaciones de compacidad muy interesantes, pero esas caracterizaciones no sirven para otros espacios, como por ejemplo el espacio de funciones continuas, o como por ejemplo los espacios L1 o L infinito, ¿se acuerdan? Aquellas de sucesiones. Cuando ya el espacio tiene dimensión infinita, cuando ya nos salimos del álgebra lineal que les enseñaron, de esos ejemplos, ya esas caracterizaciones que les podríamos haber enseñado en cálculo 1, 2 y 3, ya no sirven. Entonces yo quiero que empecemos con una definición que es la base del concepto de espacio compacto. Vamos a trabajar como siempre, estimadas y estimados, como siempre, vamos a trabajar con espacios, digamos, disculpen, voy a elegir el color de lapicero. Entonces, fíjense que vamos a empezar con un espacio métrico y en ese espacio métrico vamos a considerar una familia de subconjuntos de él. Una familia, hay gente que dice es un conjunto de subconjuntos, pero suena como muy feo. Entonces, cuando yo digo una colección o una familia, en el fondo lo que les estoy diciendo es que vamos a tomar muchos subconjuntos. ¿Cuántos? Tantos como usted quiera. No se limite a pensar que el conjunto de índices J es finito o es numerable. Puede ser una cosa muy complicada. Entonces, yo tengo un espacio métrico, tengo una familia de subconjuntos de mi espacio métrico y a esa familia le voy a llamar cubierta abierta. Ese es el concepto. Va a ser una cubierta abierta si cada elemento, cada subconjunto que usted tenga es un conjunto abierto. ¿Se acuerdan que ya vimos hace varios meses que era un conjunto abierto? Y si además satisface esta condición, que la unión de todos los conjuntos de la cubierta, por eso se llama cubierta, dan el conjunto grande X. Eso es una cubierta de un conjunto X, una cubierta abierta. Son subconjuntos abiertos cuya unión es igual al conjunto. Por eso, estimadas y estimados, yo les pido que ustedes se pongan las pilas, ¿verdad? Para que las definiciones, yo he estado viendo, estimados y estimadas, que algunos de ustedes no me están poniendo las definiciones precisas. Y en matemática, mis queridas amigas y amigos, usted tiene que tener las definiciones precisas, exactas. No puede dejar de omitir ninguno de los elementos que la conforman. Cuando usted quiera probar algo, tiene que tener clara la definición. Si usted no tiene clara la definición, es muy difícil que logre probar algo. Entonces hágame caso, por favor, y apréndanse las definiciones de cabo a rabo
y mediten qué significa eso, ¿verdad? Entonces, nuestra definición 1 es la de cubierta abierta de un espacio métrico. Bueno, lo que sigue ahora, estimadas y estimados, es dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos. El primer ejemplo que vamos a dar es, nos vamos a ir a R con la métrica usual y vamos a considerar esta cubierta. Esa colección de conjuntos. Si usted lo ve, los conjuntos esos se pueden ver como bolas con centro cero y radio n. ¿Se acuerdan que las bolas de centro cero y radio n en R tienen esa forma de intervalos abiertos, sin incluir los extremos? Entonces, si yo te digo que esa colección de conjuntos, esa familia de conjuntos, es un conjunto, es una cubierta abierta, usted me tiene que probar dos cosas según la definición. Primero, que cada miembro del conjunto de esa colección es un abierto. Eso es fácil. No me tenés que decir nada más que porque son bolas. Esos abiertos son bolas porque ahí te estoy mostrando por qué son bolas. Y ya en la materia del primer parcial vimos que toda bola abierta es un abierto. Entonces usted dice, como estas son bolas abiertas en este espacio métrico, esos intervalos son conjuntos abiertos. Ya está. Pero la segunda cosa que usted me tiene que mostrar es que la unión de todos ellos cubre a R. Bueno, es fácil ver, eso no es difícil, que esta unión está metida en R. ¿Cómo sabe uno que esa unión está metida en R? Bueno, me doy un puntito en la unión y usted sabe que vivir en una unión es vivir en alguno de ellos, ¿verdad? Y si vos vivís en un intervalo, pues vivís en R, porque los intervalos son pedazos de R. Entonces, eso es fácil. Pero quiero probar la otra parte. Cuando yo digo la otra parte, es que en esta igualdad, para mostrar que es una igualdad, yo tengo que mostrar que el lado izquierdo está contenido en el lado derecho y el lado derecho contenido en el lado izquierdo. Entonces, lo primero que mostramos fue que el lado derecho está contenido en el lado izquierdo, pero ahora vamos a probar que el lado izquierdo está contenido en el lado derecho. Y para eso vamos a usar algunos resultados conocidos por nosotros, ya sea de este curso o de cursos anteriores. Si yo me doy un punto en R y ese punto es positivo, entonces yo puedo aplicar la propiedad arquimediana. ¿Se acuerdan qué significaba esa propiedad arquimediana? Esa propiedad arquimediana, lo que me dice es que si yo tengo dos números, existe un número natural que multiplicado por uno de esos dos números es mayor que el otro. Entonces, yo le voy a aplicar la propiedad arquimediana a los números 1 sobre x y 1. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad arquimediana me va a decir que existe un número natural tal que n por 1 sobre x es más grande que 1. Eso es lo que dice. Y como x es positivo, entonces yo puedo pasar el x a multiplicar al otro lado y tengo que n es más grande que x para algún n. Pero como x es positivo, entonces es más grande que menos n. Por lo tanto, estoy demostrando que x vive en ese intervalo. Aquí arreglen aquí hay un detallito, ¿verdad? Aquí se me olvidó ponerle lo que ustedes ya saben, un intervalo abierto. Y entonces, si vos vivís en un intervalo, vivís en la unión de los intervalos. Entonces, ya probamos que si vos sos un número real, positivo, vivís en la unión. Si vos sos cero vive ahí por razones obvias, ¿verdad? En la unión, porque vive en cada uno de esos intervalos. Y si sos negativo, entonces el resultado que acabamos de probar lo utilizas multiplicando a x por menos 1 y eso te lo vuelve positivo. Entonces menos x va a vivir en un menos nn y por lo tanto x va a vivir en un menos nn, o sea, llegas a lo mismo.
Este primer ejemplo, estimadas y estimados, tiene que aprenderlo, tiene que volver a hacerlo usted y decir, Rosales dice que la familia de esos conjuntos de intervalos abiertos con extremos menos nn y el n variando sobre todos los naturales, me cubre a R. Entonces, este es un ejemplo de una cubierta de un espacio métrico. Ok, vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo importante, muchachas y muchachos. Imagínate que vos tengas un espacio métrico cualesquiera. Entonces, cuando usted tiene un espacio métrico cualesquiera, hay una cubierta muy sencilla de dar, pero que hay veces, si uno no la conoce, no se te ocurre. Vos te parás en cada punto del espacio métrico, te parás en cada puntito, ¿de acuerdo? Y entonces en cada puntito tomás la bola con ese centro que te paraste ahí y con radio 1, ¿de acuerdo? Como esa es una bola, es un abierto. Entonces considerad, vea la colección que consideramos, son todas esas bolas, pero el conjunto de índices ahora es X, vea qué bonito. El X minúscula lo vas variando en cada, lo vas variando en el conjunto X mayúscula. No tenés que probar nada, porque las bolas contienen a los centros. ¿Se acuerdan de eso? Y como yo estoy tomando un punto de X arbitrario, entonces esas bolas, cada una de esas bolas va a contener al punto X, y como son todos los puntos de X mayúscula, entonces esas bolas contienen todos los puntos de X mayúscula. Eso es muy fácil de ver. Usted medítelo, es bastante accesible, digamos. Entonces, tenemos dos ejemplos, estimadas y estimados. Dos ejemplos. Uno de R con la métrica usual y donde te doy una cubierta abierta. Y luego cualquier espacio métrico donde te doy un ejemplo de una cubierta abierta. Si a usted no le interesa poner radio 1, podrías poner radio 1 medio, radio 1 tercio. Obtienes lo mismo, ¿de acuerdo? También, estimadas y estimados, hay veces nos interesa cuando yo estoy en un espacio métrico, tal vez ese espacio métrico, el total de donde vos estás trabajando, no es compacto, pero podría ser que haya gente adentro, subconjuntos, que sí sean compactos. Entonces debemos decir qué significa que cuando vos sos un subconjunto de un conjunto grande, un conjunto universo, ¿qué significa? Que el Y, el subconjunto, ¿qué significa que Y esté cubierto por subconjuntos de X? La definición anterior fue cubrir al conjunto grande, pero ahora quiero un conjunto más pequeño que el grande, el Y, y lo quiero cubrir. Quiero dar la definición de una cubierta de un subconjunto, de un conjunto grande, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que una colección de abiertos en X, es cubierta para el Y, el subconjunto, si pasa esto. Pónganle mucha atención porque cuando yo hablo del espacio grande, ahí hay una igualdad. Pero cuando hablo de un subconjunto de X, la cubierta es una colección, puede tener cualquier cantidad de subconjuntos, cuya unión podría ser más grande que Y. Así que no es que estoy equivocado, que allá puse igual y que aquí no. Es que cuando es subconjunto no necesariamente vamos a tener la igualdad, pero si es más grande que Y, entonces lo cubre, ¿de acuerdo? Lo cubre de más si quiere, pero lo cubre. Si es igual, en buena hora, pero no podría ser menos. Cubrir el concepto que tenemos geométrico, pero tengan en cuenta que aquí estoy hablando de subconjuntos de X.
Bueno, pasemos a un ejemplo. Fíjate qué interesante. Aquí tengo R es X. Y aquí tengo Y, mi subconjunto, 0, 1. Entonces yo quiero encontrar una cubierta de abiertos en R que me cubran 0, 1. Entonces esa cubierta, estimadas y estimados, estoy diciendo que es esta. O sea, esto es una cubierta de abiertos de R de este conjunto que está acá. ¿Qué tengo que probar yo? Tengo que probar primero que los elementos de este conjunto, de esta colección de conjuntos, que esos son abiertos, pero eso es muy fácil porque son intervalos abiertos, ¿verdad? Y los intervalos abiertos son abiertos en R con la topología o con la métrica usual. Lo que me falta por comprobar es que esta cosa está metido acá, ¿verdad? Y eso sí tiene que ser un procedimiento matemático, no puede ser, es que sí, profe, mira, aquí no. Usted me tiene que dar un procedimiento válido basado en cuestiones de la teoría. Entonces, aquí yo no tengo que probar igualdad, porque la definición de ser cubierta de un subconjunto no es la misma que ser cubierta del conjunto grandote. Tienen que hacer esa diferencia, por favor. Entonces, lo único que tengo que probar es que cualquier elemento de 0, 1 está metido ahí. Entonces, la demostración bueno, aquí les pido disculpas, ¿de acuerdo? Aquí les pido disculpas porque esta parte que está acá, no sé quién me la pasó, pero aquí esta parte que está acá no es lo que yo quiero probar, disculpen, esta parte no la vean, la voy a ir a quitar. Es que yo seguro que cuando lo hice estaba dormido. Vean lo que quiero probar. Quiero probar que el 0,1 está metido en ese. Y si yo pruebo esto, lo cual es cierto, en este ejemplo se da la igualdad, pero no quiero que se me confundan con eso. Lo único que podemos hacer es, lo que yo quiero es probar esto. Esto es lo que quiero probar. Y eso que taché es válido, no estoy diciendo que no es válido, pero no es lo que quiero que ustedes prueben. Lo que yo quiero que prueben es que el conjunto 0,1 está metido en esa unión. Es otra cosa que está ahí. Si ustedes quieren, revísenlo. Y en este caso muy particular se cumple, pero no es el caso general. Entonces, por eso es que lo borro. En este ejemplo sirve, pero en otros ejemplos no es necesariamente cierto. Entonces, lo que yo quiero probar es que si me doy un elemento, de el intervalo 0,1, ese elemento vive en esa unión de intervalos. Y esto no es tan fácil en este caso, muchachas y muchachos. Para hacerlo, vea lo que vamos a recordar. Si vos te das un número entre 0 y 1, ese número no es 0 ni es 1, pero es un número positivo, más chiquito que 1. Entonces, yo puedo tomar el recíproco, 1 sobre x. Eso me va a dar un número grande, ¿verdad? Ese número va a ser siempre mayor que 1. Usted se lo puede imaginar fácilmente. Entonces, vamos a utilizar una propiedad que dice que cuando vos tenés cualquier número real, siempre ese número real queda entre un entero y su consecutivo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Esa propiedad se llamaba la parte entera. Siempre un número real tiene parte entera y un poquito más. Por eso se pone n menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un resultado que se sabe de cálculo 1 o de cálculo 2. Entonces, como existe la parte entera, como existe ese n, aquí, disculpen, aquí hay que mejorar esto. Estos son los números naturales. Entonces, dele vuelta al 1 sobre x. Cuando usted le da vuelta al 1 sobre x, llegas a esta desigualdad que está acá.
Pero solo quiero pedirles aquí que recuerden que si x es menor o igual que 1 sobre n, n es más chiquito que 1 sobre n menos 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces fíjense que aquí en esta desigualdad triple, la x me está quedando entre 1 sobre n más 1 y 1 sobre n menos 1. Entonces el resultado es inmediato si yo logro poner m minúscula igual a n menos 1, y entonces n más 1 seguiría como m más 2. Entonces yo ya pruebo que x vive en el intervalo 1 sobre m más 2, 1 sobre m, ¿verdad? Y eso es válido siempre que x es menor que un tercio. Usted lo puede comprobar. Es que alguno de ustedes me puede decir, Rosales, si n mayúscula es 1, n menos 1 es 0, ¿verdad? Y tenés toda la razón. Pero vos te puedes correr un poquito a la derecha y decir, no voy a trabajar en el intervalo un tercio, 1, sino que voy a trabajar en el intervalo 0 a un tercio. Y en ese intervalo la prueba es cierta. Y con eso es suficiente para probar que el resultado es cierto. Entonces, aquí tienen otro ejemplo de lo que es una cubierta. Pero en este caso es una cubierta de un subconjunto. Así que, por favor, ténganle cuidado a esto. No se preocupen por las notas, que yo quise escribir las notas en látex y voy a mejorar esto, y cuando les mande el vídeo les mando las notas para que tengan sus apuntes, ¿verdad? Vamos entonces a nuestro resultado importante, ¿verdad? Nuestro resultado importante es la definición de compacto. Y esa es una definición, muchachas y muchachos, que yo creo que una clase de 4 horas no bastaría para que uno le quede claro completamente que es un conjunto compacto. Alguna gente a los conjuntos compactos, la definición que yo les voy a dar, cuando ustedes busquen libros, y sé que van a buscar, no todos los libros dan esta definición de compacto. Hay veces dan definiciones equivalentes. Pero les puedo decir que yo hice un esfuerzo muy grande para redactar este documento que les voy a enviar. Digamos que la definición idónea para utilizar de compacidad es esta que yo les voy a definir. Esta definición sirve para espacios métricos y para espacios topológicos, que no necesariamente son espacios métricos. Esta es la definición que todo matemático debería de tener de compacidad para cuestiones teóricas. Y para cuestiones de la práctica, usted podría tener una definición que les voy a dar 20 páginas más adelante, que se llama secuencialmente compacto. Pero por el momento aprendámonos esta definición. Y les voy a dar en este vídeo 2 definiciones. Compacidad del conjunto X, el grandote, y compacidad de un conjunto más chiquito que X. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con nuestra definición de conjunto compacto. Vamos a decir que un espacio métrico es compacto. Vean lo que tiene que cumplir para que un conjunto sea compacto. Si para cualquier cubierta abierta de X, ojo, cualquier cubierta, vos tenés a X y lo podés cubrir de la forma que te dé la gana. No importa la forma que lo hagas, debería pasar esto. Es posible extraer un número finito de miembros de dicha cubierta que lo sigan cubriendo a X. Es decir, va de nuevo, un conjunto X es compacto. Si yo cubro ese compacto por infinitos, entonces le podría extraer un número finito que lo sigan cubriendo. Esa es la definición de compacidad.
Pero ojo, es para cualquier cubierta. Esto es como la definición de épsilon, es para cualquier épsilon, no es para un épsilon fijo que usted se dé, no es para un épsilon igual a un medio. Esto no es para una cubierta abierta específica, esto es para cualquier cubierta abierta. Entonces, por eso les pongo el párrafo siguiente. El párrafo siguiente dice que si usted desea probar que un espacio métrico es compacto, entonces hay un procedimiento a seguir que te lo da la definición. Vos te das una cubierta abierta de X, así le decís, sea esta cubierta. ¿Qué significa que eso es cubierta? Que tiene un cachimbal, para hablar en esos términos, tiene un montón de conjuntos abiertos, cuya unión es igual a X. ¿De acuerdo? Pero es arbitraria. Eso significa que yo no sé específicamente quiénes son los O. Eso no lo sé. Entonces, si vos quieres probar que XD es compacto, te das una cubierta abierta arbitraria. Y entonces deberías ser capaz de, entre ese montón de abiertos, hallar un número finito, que le voy a llamar O alfa 1 hasta O alfa n, que cumplan, que siguen cubriendo a X. Eso es ser un conjunto compacto. Por eso les digo que esto es la generalización de finitud en cierto momento. Entonces imagínate, un conjunto compacto es un conjunto ahí raro que vos lo cubrís por un montón de bolas infinitas, lo cubrís por infinitas. Y luego un número finito de ellas, ¿cuál es? Existe un número finito que lo siguen cubriendo. Entonces, eso significa ser compacto. Que no importa cómo yo cubra por abiertos al conjunto, siempre podré extraer un número finito de esos que cubran, que siga cubriendo al conjunto. ¿De acuerdo? Tienen que darle, aprendérsela, escribirla una y otra vez, porque es una, digamos, definición que se las trae. Pero vamos a tener la oportunidad, muchachas y muchachos, de ver varios ejemplos y varios lugares donde la vamos a aplicar. En esta clase del 17 de junio y en la clase del 25 de junio, donde esperemos concluir satisfactoriamente con esto. Entonces, vamos con un ejemplo. Hay veces el matemático es ingrato porque te dice, algo es compacto. Y el primer ejemplo no es compacto. Entonces uno dice, qué varas. O sea, me está dando la definición de que algo sí es compacto y me viene a decir que algo no es compacto. Déjenme regresarme a la página anterior porque, bueno, no se preocupen. Pensé que se los había puesto. ¿Qué significa probar que un conjunto no es compacto? Tienes que irte a la definición. El objetivo de ponerte este ejemplo es para que usted entienda cómo negar la definición de compacidad. ¿Qué te estoy diciendo yo en la definición de compacidad? Un conjunto es compacto si para cualquier cubierta abierta es posible extraer un número finito de elementos de esa cubierta abierta que me cubran el conjunto. ¿Qué significa que no es compacto? Eso es exactamente lo que está aquí. Que esto vale para este ejemplo y vale para cualquier ejemplo que usted quiera probar de un espacio que no es compacto. Para probar que un conjunto no es compacto, se debe hallar una cubierta abierta. No le puse ahí abierta, pero tiene que ser una cubierta abierta, específica, ¿verdad? O sea, usted tiene que encontrar una específica, una que tenga cabeza y rabo, y usted dice, esta. Y debe demostrar que de esa cubierta abierta no es posible extraer un número finito de elementos, de conjuntos de ella, que siga cubriendo al conjunto que quiero probar yo que no es compacto. Esa sería la negación de la definición de compacidad. Entonces, en nuestro caso, estamos trabajando con R y la métrica usual. ¿Cuál cubierta vamos a tomar?
Bueno, yo tuve la fortuna de haberles puesto esta cubierta al inicio. Ya probamos que eso es una cubierta. Probamos que R es igual a la unión de todos esos intervalos. Y probamos que cada uno de esos intervalos es abierto. Entonces, voy a probar que para esa cubierta no es posible extraer un número finito que siga cubriendo a R. Entonces, lo hacemos por contracción. Si asumimos que existe un número finito, digamos que hay m miembros que lo sigan cubriendo. Entonces, usted pone aquí R y pone aquí los n intervalos. Acuérdense, los miembros de la cubierta son intervalos de la forma menos nn. Entonces, un número finito va a ser el intervalo menos n1, n1, unión el otro, menos n2, n2, unión, 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 hasta menos nm, nm. Ahí hay m intervalos. Pero ojo, yo no le pongo subíndices porque yo no sé qué enteros son esos. Lo único que sé es que es un número finito. ¿De acuerdo? Pero entonces, aquí viene un truco. Como es un número finito, yo puedo tomar el máximo de ellos. De los enteros n1 hasta nm. Esos enteros son los extremos derechos de cada uno de esos intervalos. Entonces toma el más grande de ellos. Existe porque es un número finito. Y se va a dar cuenta usted que esta cosa, unión esta cosa, está metida en este intervalo. ¿Estás de acuerdo? Digamos, ojo, todos los intervalos están centrados en el origen. Todos ellos están centrados en el origen. Algunos tendrán extremos más largos que otros. Pero lo que sí es claro es que si usted toma el más grande de los extremos, ese si le sumo un 1 y le resto un 1, ese me va a cubrir toda la unión. ¿Y cuál es la contradicción? Que este intervalo vive en R. Entonces, la contradicción es porque si R es igual a esa unión, no podría ser R estar metido en este conjunto, porque este conjunto menos K menos 1, K más 1, es un subconjunto de R. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la contradicción. Por lo tanto, R no es compacto. R no es compacto porque encontré una cubierta específica que no me permite extraer un número finito de miembros. Pónganle atención a ese ejemplo, revísenlo por favor, porque esa es la llave para casi todos los ejercicios que usted quiere probar que no es compacto. Hagamos otro ejemplo. Este sí es un ejemplo de bonito. Yo me doy la métrica usual y me doy el conjunto constituido por el conjunto 0 y por los términos de la sucesión 1 sobre n. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto 0, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, sucesivamente. Vamos a probar que ese conjunto es compacto. Ahora sí vamos a probar que es compacto. Empezamos con un ejemplo que no era compacto y ahora vamos a probar que este es compacto. ¿Qué significa probar que ese conjunto es compacto? Significa, ¿verdad? Significa que si vos te das una cubierta, de Y, digamos, si yo me doy una cubierta, ojo, este ejemplo se me coló porque vamos a retroceder unas páginas. Fíjense bien el asunto. Aquí yo te estoy dando la definición de un espacio grandote ser compacto, pero no te estoy dando la definición de qué significa que un subconjunto en un grandote, aquí, sea compacto, que está acá. ¿Qué significa que un subconjunto sea compacto? Bueno, permítanme enmendar ese error, viene 2 páginas adelante. Eso significa que si vos a Y lo cubrís por abiertos de R,
entonces tendrías que ser capaz de encontrar un número finito de estos O alfa que sigan cubriendo a Y. Es la misma idea. Cubrís a Y por una colección de abiertos. No tenés a priori la certeza si en esa colección solo hay un número finito o es infinito. Usted siempre piensa en lo peor, que es un número infinito. Podría ser que no, pero no tenemos nada que evidencie lo contrario. Entonces, esto es lo que usted empieza. Te das una cubierta por abierto de R del conjunto Y. Y tengo que encontrar una colección finita de esos O alfa que me sigan cubriendo a Y. Vean cómo se prueba eso, muchachas y muchachos. Y es 0 unión 1 sobre n. Entonces 0 pertenece a Y. ¿Estás de acuerdo? 0 pertenece a Y. Pero estamos suponiendo que Y está contenido en esta unión. Entonces 0 vive en Y y Y está metido en la unión. Entonces 0 está metido en la unión. ¿Qué significa que 0 está metido en la unión? Que hay un O beta, un abierto, que lo contiene. ¿Está de acuerdo? Entonces tenga ahí el 0 está metido en uno de los elementos de la cubierta. Pero por otro lado, los elementos de la sucesión 1 sobre n tiende a 0. ¿Estás de acuerdo a eso? Eso lo hemos visto desde cálculo 1. ¿Qué significa que 1 sobre 0 tiende ¿qué significa que 1 sobre n tiende a 0? Que existe un n tal que, ¿se acuerdan de eso? Tal que xn pertenezca a ese abierto para todo n mayor o igual que n. Piénselo un momentito. ¿Qué significaba que 1 sobre n tiende a 0? Significa que la distancia de 1n menos 0 es menor que epsilon para todo n a partir de un n mayúscula. Pero si usted lo piensa un momento, eso que acabo de escribir yo, que 1 sobre n tiende a 0, significa que todos los términos de la sucesión viven en O beta a partir de un momento, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué significa decir que todos los términos de la sucesión están en O beta? Entonces, lo que estoy diciendo es que 0, 1 sobre n más 1 y todos los que siguen están metidos en O beta, pero O beta está en la unión. Entonces, fíjense bien, todos los términos de Y, excepto un número finito, ya viven en O beta. Solo me quedan por meter estos términos. Pero cada uno de esos términos vive en la unión, en esta unión que está acá, porque viven en Y. Si vos vivís en Y, vivís en la unión. Entonces, cada uno de estos, el 1, el 1 medio, hasta el 1 sobre n menos 1, viven en Y. Entonces, cada uno de ellos vive en la unión. Y si cada uno vive en la unión, van a haber n menos 1 de ellos que los contienen a cada uno de ellos. Entonces, por lo tanto, el O beta que está acá, este O beta que está acá, me contiene a toda esta gente. Y estos de acá me contienen a 1 hasta 1 sobre n menos 1. Entonces, ¿qué estoy demostrando aquí? Estoy demostrando que empecé con un Y contenido en una unión de abiertos y estoy terminando probando que Y vive en un número finito de ellos. Esa es la definición de compacidad. Ese es un ejemplo que en muchos lados se lo piden a los estudiantes que lo haga. Aquí tenemos, estimadas y estimados, tres ejemplos que yo no lo voy a hacer, sino que quiero que ustedes los traten de hacer. El primero es probar que R, con la métrica usual, que en R, Z no es compacto. El segundo es que si usted tiene X, cualquier espacio métrico, y considera un subconjunto finito de X, entonces ese subconjunto finito Y es compacto. Y el tercero es que cuando vos tenés un conjunto infinito
y lo consideras con la métrica discreta, entonces ese conjunto infinito con la métrica discreta no puede ser compacto. Este ejemplo yo quiero que ustedes lo traten de leer, léanlo, y traten de hacer los detalles, porque los detalles de esto es entender la definición de compacto. Ya casi que les estoy dando todo ahí, solo tienen que escribir los detallitos. Vamos a terminar, estimadas y estimados, este primer vídeo de la clase con un resultado, disculpen, estoy jugando aquí con el tiempo y no sé qué me está pasando, no me aparece el palet, disculpen, no sé qué aparece el palet, perdonen, tengo un problema técnico. De los 2 vídeos que he revisado de su tarea, disculpen, de los 2 vídeos que he revisado de ustedes, el primero de Madi y el segundo de Armando, los 2 magistrales, ¿verdad? No tengo nada que decirles, sino que están excepcionales ambos, los felicito aquí públicamente. Entonces, nuestro primer resultado, quiero que lo mediten, es un ejemplo muy importante. Vos tenés un espacio métrico que yo sé que es compacto y agarro un subconjunto que es cerrado en X. Ya usted sabe qué significa ser cerrado. Ser cerrado significa que el complemento es abierto o que la clausura es igual al conjunto. Entonces, lo que se pide que probar es que si vos sos un subconjunto de X compacto y vos cerrado, vos sos compacto. Este es un resultado interesante, muchachas y muchachos. Si usted tiene un subconjunto de un espacio métrico que es compacto y le pido probar que ese subconjunto es compacto, si usted logra probar, no tiene por qué ser así, pero digamos, si usted logra ver que en ese ejemplo el conjunto es cerrado, ya con este teorema es automáticamente compacto. Entonces, ¿cómo hago para probar que Y es compacto? Bueno, muchachos y muchachos, no hay que buscar nada más que la definición, que es lo único que tenemos. Me doy una cubierta del conjunto, ¿verdad? Es decir, un montón de abiertos de X cuya unión contiene a Y, ¿de acuerdo? Pero ahora vean cómo se utiliza la compacidad de X. ¿Todos están de acuerdo que X se escribe así? X se puede ver como Y, unión el complemento, unión lo que le hace falta a Y para hacer X. Entonces, yo pongo aquí X menos Y y en lugar de Y puedo poner algo más grande que Y. Sigue siendo igual, aunque Y, digamos, esté contenido en la unión, pero aquí se mantiene la igualdad por cuestiones de teoría de conjuntos, ¿verdad? No puede ser que aquí yo vaya a poner un contenido igual, porque entonces sería lo del lado derecho más grande que el conjunto donde ellos viven. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, vean lo que quiero que analice eso, por favor. Quiero que lo tenga claro. Yo empiezo cubriendo a Y por abiertos de X y luego con esos abiertos cubro a X, pero le agregué X menos Y. Acuérdense, X menos Y esto es un abierto, porque Y es cerrado y estos son abiertos también. Entonces, ¿qué tengo? Todo el X menos Y y los O alfa me están cubriendo a X. X es el grande. Pero ¿cómo es X? X es compacto. Entonces, ¿qué debe pasar? Si yo tengo a X cubierto por una unión finita, entonces X tiene que ser la unión de un número finito de ellos. Pero aquí es donde viene el sentido común. En esa unión finita siempre tiene que quedar X menos Y. ¿Por qué tiene que quedar X menos Y? Porque si yo solo tomara la unión finita de los O alfa, no tengo ninguna evidencia de que esa unión finita me vaya a cubrir X. Podría ser que sí, pero no tengo evidencia.
pero esa unión finita le agrego su complemento, entonces eso sí me cubre a X. Entonces, ¿lo ven qué bonito? Comienzo con Y, cubro a Y, veo que X es el complemento de Y con Y, y entonces como Y es cerrado, X menos Y es abierto, y un abierto unión otro abierto es abierto, y X queda cubierto por una unión de abiertos, y de esa unión de abiertos, que podría ser infinita, agarro un número finito. Y entonces, de nuevo, a ver, muchachas y muchachos, X menos Y unión O alfa 1 hasta O alfa M, eso es igual a X. Pero si yo le quito a eso, X menos Y, lo que voy a tener es Y. Entonces, ¿quién me va a cubrir a Y? Por cuestiones obvias, va a ser esto. Piénselo cómo es que uno pasa de aquí a aquí. Si X es la unión de esos conjuntos, solo Y sería esto que está acá. Y entonces ya hemos demostrado todo, porque empezamos aquí arriba, voy a cambiar de color, empezamos aquí arriba con Y contenido, perdonen, hoy no es mi día, empezamos aquí con Y contenido en la unión y terminamos aquí con Y en la unión pero finita. Y eso O alfa era una colección arbitraria. ¿Qué significa entonces lo que acabamos de probar? Significa exactamente que Y es compacto en X. Entonces, piensen por favor, estimadas y estimados, en la definición de compacidad. ¿Qué significa que un conjunto es compacto X? Que si lo cubro por cualquier cantidad de abiertos, entonces podría extraer un número finito que lo sigan cubriendo. ¿Y qué significa que un subconjunto Y que vive en un espacio X, que el subconjunto sea compacto? Que si lo cubro por abiertos, pero ya no con la igualdad, sino que con la contenencia, entonces puedo seguir cubriéndolos con un número finito. Eso es lo que yo quisiera ver hasta hoy en la clase de compacidad. Entonces, estimadas y estimados, que estén bien, que le pongan bonito a estos temas. Esto es lo que vamos a ver o vamos a evaluar en el tercer parcial. Que les vaya bonito.